factores de riesgo. Vamos a hablar de factores de riesgo químicos y vamos a hablar de factores de riesgo biológicos. Comenzamos con los químicos. Y como introducción, lo que podemos decir es lo siguiente, que todas las actividades que desarrollamos, vamos a estar basados acá primeramente en la parte industrial, aunque después vamos a hacer un comentario de higiene laboral en ambientes que no son industriales, sino en otro tipo de ambientes. ¿Está? Entonces, basados en eso, basados en actividades industriales, lo que podemos decir es lo siguiente, que en cada actividad hay procesos, o hay operaciones, o hay materiales, o todo junto, que puede crear riesgo para la salud de los trabajadores. Veíamos en la unidad 0 que no solo riesgo para la salud de los trabajadores, sino que podría ser también salud para las comunidades que rodean o están circunscritas en el área de influencia de esa industria, y también para el medio ambiente en general. Eso lo decíamos en la unidad 0, o sea, estamos tratando de hacer un pequeño repaso y lo enganchamos también con la unidad 0 que habíamos visto, donde hablamos de manera genérica de esa salud ambiental relacionada con la salud laboral. Bien, acá en el segundo párrafo lo que tenemos es justamente esto, ¿no? Que ambas, la salud del trabajo y la salud ambiental, se influencian mutuamente, aunque pueden diferir en valores admitidos para la exposición, que es a lo que nos vamos a dedicar en el día de hoy también. Bueno, acá están separados, o lo que es un pequeño resumen, como para no olvidarnos de lo que estamos hablando. En un título con fondo marrón un poco más oscuro, lo que tenemos es Anexo 1, Título 4. Ese Anexo 1, Título 4 de nuestra ley. Ahí la ven por acá, no sé si se ve, se queda medio como transparente. Ese anexo, ese título 4, lo que hace, ahí admito a un alumno, ese título 4 lo que hace es hablar de la salud en los ambientes laborales, ¿sí? Y según la clasificación nosotros que hacíamos de esos riesgos y de los factores de riesgo, teníamos que podían ser factores de índole física, de índole química o de índole biológica. Los físicos los vemos en la unidad 1, en la unidad 4, en la unidad 5 y en la unidad 6, que es lo que está en el último párrafo que tenemos acá en la lámina que estamos viendo. O sea, la unidad 1 ya la vimos. Nos falta todavía ver la 4, la 5 y la 6. ¿De qué van a hablar la 4, la 5 y la 6? Van a hablar de ruido, van a hablar de iluminación y van a hablar de radiaciones. ¿Está? Entonces ahí cubrimos esa primera parte, que son los factores de riesgo físico, contemplados en los capítulos 8, 13, 12 y 10 de la ley, dentro del título 4. Todo eso dentro del título 4. Y para los factores químicos y biológicos, los químicos y biológicos, les vamos a dedicar la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 2 es la que acabamos de empezar. Está relacionada con el capítulo 9 de la ley dentro de ese título 4. Y la unidad 3 es la que vamos a ver, si Dios quiere, en la clase que viene, que será ya en el 2022, y que está relacionada con el tema de ventilación. Después veremos que más que la ventilación, más que ser un factor de riesgo, también se puede considerar como una solución de control. ¿Está? Pero bueno, eso lo veremos ya en la próxima clase. Así que hoy, unidad 2, nos vamos a concentrar en lo que sería el capítulo 9 de nuestra ley. ¿Está? Esto es como para que tengamos presente dónde vamos a estar parados, porque vamos a recurrir a la ley más adelante en la clase para ver las largas tablas que tiene y cómo analizarlas. Bueno, lo que está en azul, recuerden que es textual de nuestra legislación, entonces dentro de ese, repito, dentro de ese título 4 del decreto 351, que se denomina condiciones de higiene en los ambientes laborales, vamos a continuar con este capítulo 9 denominado contaminación ambiental. ¿Sí?
Podríamos hacer una salvedad. En realidad, el título es bastante amplio, ¿cierto? Contaminación ambiental. En realidad estaríamos hablando de la contaminación del aire en ese ambiente de trabajo donde estamos. De manera genérica, ¿qué dice el artículo 61 de esta ley? El artículo 61 dice que los lugares de trabajo, donde se produzca una contaminación de ese ambiente, con gases, vapores, humos, nieblas, polvo, fibras, aerosoles o emanaciones. Ahora vamos a clasificarlos todos estos para ordenar un poco esta información, porque acá está en forma muy genérica, dicho, y están como mezcladas distintas clasificaciones, podríamos decir, de esos contaminantes químicos. Están como una bolsa, está todo ahí adentro. Vamos a clasificarlas para ordenarlas un poco. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Siempre hacemos eso, siempre clasificamos como para tratar de entender mejor de lo que estamos hablando. Bueno. Y después en ese artículo 61 dice que estos dispositivos se deben ajustar a lo reglamentado en el capítulo 11, que es el de ventilación. O sea que el capítulo 9 nos manda también al capítulo 11, que es el de ventilación. Cuando vemos el de ventilación, vamos a ver que se olvidan de decir que veníamos derivados del 9, pero bueno, están relacionados ambos, el 9 y el 11. ¿Sí? Algunos puntitos así como para no olvidarnos, el decreto ese artículo, sigue con algunos conceptos, así como que la autoridad competente fijará las concentraciones máximas permisibles. La última versión que tenemos es del 2003. ¿Está? Otras legislaciones son mucho más ágiles y van actualizando cada 2 años, pero bueno, nosotros la última actualización es del 2003. Hay que hacer, leo lo que está en rojo, análisis periódicos de aire. Vamos a ver que después una resolución que modificó esto dice que la validez de los análisis de este tipo es de 12 meses, o sea, de 1 año. Y las técnicas, los equipos de muestreo, los análisis, tienen que incorporar los últimos adelantos. Acá es como que abre una puerta, porque dice, bueno, tiene que incorporar los últimos adelantos, o sea, los adelantos de la ciencia y de la tecnología. ¿Está? Entonces como que abre una puerta enorme, porque bueno, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos muy rápidos. Repito, y la última actualización de valores límite es del 2003. No obstante, vale eso, vale lo del 2003. Si existen valores concurrentes, pueden exigirse valores menores a los tabulados. Esto puede tomar una determinación la SRT. Los inspectores deberán documentar en actas. Bueno, son puntos que fui tomando ahí como para no olvidarnos en el análisis que vamos a hacer. Esto ya se los comenté recién. Esto es la relación entonces con esa unidad 0. Y para la clase de hoy deberíamos tener repasados o un poco más claros algunos conceptos relacionados con fluidos, con compuestos químicos, con leyes de los gases, con estados de la materia, con ponderación de valores. Cosas que ustedes también ven en otras materias. Por ejemplo, ustedes tienen química, tienen conocimiento de materiales, tienen otras, y tienen física, tienen otras materias que van tocando algunas de estas cosas que nosotros necesitamos acá para trabajar un poquito hoy. Bueno, repasamos ahora clasificación de los factores de riesgo para saber, a ver, en esa clasificación que hicimos en la unidad 0, ahora tomamos una parte y volvemos a clasificar, o hacemos subclasificaciones, si ustedes quieren, para no perdernos. En una de esas clasificaciones que teníamos, en concreto en la clasificación B, que hacíamos en esa unidad 0, hablábamos de factores de seguridad, factores de higiene, y otro tipo de factores, los psicosociales, los ergonómicos, hablábamos de eso. Bueno, dentro de los de higiene teníamos los físicos. Físicos, acabo de comentar recién que vimos la unidad 1, en el caso de carga térmica, y nos falta nosotros, nos falta ruido, iluminación, radiaciones. ¿Está? Y hoy, por eso está en negrita, hoy vamos a ver agentes químicos y agentes biológicos. ¿Sí? En esa clasificación, ¿qué teníamos? Teníamos el término general de factores, por eso decíamos factores o condiciones medioambientales, y dividíamos por contaminantes. Decíamos
contaminantes o agentes físicos, contaminantes o agentes químicos. Esa era una de las clasificaciones que teníamos en la unidad 0. ¿Sí? Otra clasificación, que era la clasificación que veíamos como C en ese momento, hablaba de, era un poco, por ahí habría un poco más esa clasificación, y hablaba de medio ambiente físico, y ahí es donde estaban entonces las condiciones termohigrométricas, unidad 1, ruido y vibraciones, unidad 4, iluminación, unidad 5, veremos, ¿no? Y radiaciones, unidad 6. Y la otra era contaminantes químicos y biológicos. Si ustedes se fijan, más o menos son similares esas clasificaciones, porque estamos hablando de contaminantes o estamos hablando de agentes químicos y biológicos. ¿Está? Bueno. La complejidad de estos factores de riesgo, debido a su naturaleza, es alta, esa complejidad. Por lo tanto, va a hacer falta la concurrencia de distintos profesionales, o sea, va a hacer falta profesionales que puedan hacer este tipo de análisis. Nosotros lo que podemos hacer es colaborar en la toma de muestra, de tomar las decisiones para ver cuándo hay que hacer el muestreo, tomar las decisiones para ver cómo implementar las tareas de control, que en definitiva son parte de la gestión, ¿está? Pero lo más probable es que nosotros no hagamos el análisis determinado, ¿sí? Eso lo va a hacer un profesional que tiene esas incumbencias propias, o sea, un químico o lo que sea, ¿está? Bueno, por eso lo de la actuación conjunta que también veíamos en esa primera unidad que vimos. Entonces, esta idea la seguimos reciclando, esta idea que no existen riesgos más inadmisibles que aquellos que no se conocen. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente conocer esos riesgos. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es identificar y valorar a esos distintos factores de riesgo. Remarco esto, es el primer paso, identificar y valorar, porque la cosa empieza ahí, no es que termina ahí, no es que termina cuando decimos la medición de este contaminante es de tanto. Ahí empieza el tema, nuestro tema, ¿está? No es que termina, ¿sí? Entonces, identificar y valorar esos distintos factores de riesgo. ¿Para qué? Para adoptar las correspondientes medidas de prevención. Esto también lo veníamos diciendo, nosotros queremos llegar antes. No queremos esperar que se desarrolle una enfermedad. Queremos llegar anticipadamente. Entonces, justamente, tenemos que hacer esto. Identificar, valorar, tomar las medidas de prevención para llegar antes. Y una idea que hay que desterrar es que los contaminantes no son solo químicos. Hay otro tipo de contaminantes como son los biológicos. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los químicos? Vamos a tirar algunas ideas. Ustedes tienen acá este material, lo tenían en la unidad 0, como 0M02, así que en la página 46, estoy leyendo lo que está en azul al final de la diapositiva. Ustedes tenían un capítulo de este libro acá, entonces ahí pueden tomar este tema. ¿Sí? Una idea general, los químicos son sustancias, orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas, que además se presentan en diversos estados de agregación. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora clasificaciones que están relacionadas justamente con estas características que acabamos de decir. Esos químicos en el ambiente de trabajo lo que pueden provocar son distintas enfermedades. Bien. ¿Me están siguiendo bien ahí? No sé si con el dedo o con la cabeza me dicen. ¿Sí? Bien. Sí, sí, profesor. Bueno, Estamos siguiendo bien. bueno, entonces, yo estoy yendo, arranqué bastante despacio con mi ritmo como para volver a tener los engranajes aceitados. Bueno, esos materiales se pueden encontrar en distintos estados. Esto nos va a servir,
o nos va a permitir interpretar cuáles son esos dispositivos para tomar muestras, o cómo tenemos que encarar esos análisis. ¿Está? Cada material va a presentar un comportamiento distinto dependiendo de su estructura química y de sus características físicas, por lo cual debemos conocer esas características. Bien. Hay un libro interesante, si les interesa, lo pueden descargar. Si no lo pueden descargar, me avisan que yo los puedo dejar como material optativo, que habla de toxicología laboral, es de 2015, está patrocinado por la SRT, ¿sí? Y habla de estas características, habla de toxicología laboral, y entonces hace una clasificación de contaminantes químicos. Yo la pongo acá, esa clasificación, para que vean que todas las clasificaciones tienen una cierta relación entre sí. Esto es argentino, con autores muy conocidos de Argentina, que hicieron este trabajo para la SRT. En esa bibliografía, entonces, se clasifica a los tóxicos, por ponerlo otro nombre, con 4 criterios, según sus propiedades físico-químicas, según sus efectos para la salud humana, según sus propiedades toxicológicas y según sus efectos para el medio ambiente. Vamos a ver ahora otras clasificaciones un tanto parecidas, pero van a ver que están relacionadas. Según sus propiedades físico-químicas, los clasifican en explosivos. Acá está clasificando a todos los químicos. Nosotros no nos vamos a concentrar en los explosivos, ni en los comburentes, ni en los extremadamente inflamables, pues nosotros estamos hablando de la salud, ¿está? Y esto están relacionados con el tema de la seguridad. Esto lo van a ver ustedes en materias específicas, entonces, ¿está bien? Entonces, estos productos, los van a ver dentro de la parte de seguridad o dentro de la parte específica de que ahora no recuerdo exactamente el nombre de la materia, pero tiene que ver con explosivos. Bien, según sus efectos específicos para la salud humana, y acá habla de carcinogénicos, de mutagénicos, de tóxicos para la reproducción, vamos a ver ahora otras clasificaciones un tanto más amplias, o sea, con más características, ¿sí? Después, según sus propiedades toxicológicas, o sea, según los efectos sobre la salud, muy tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes, sensibilizantes. ¿Está? Bueno, esto es para que ustedes tengan una idea de cómo están clasificados en esa bibliografía específica, que es la que tienen, cuya tapa es la que figura acá en la diapositiva. ¿Sí? Ahora vamos a ir a clasificaciones un tanto más habituales, para entender después, para terminar de entender cuál es la clasificación que usa nuestra legislación y la mayoría de las legislaciones extranjeras, o de otros países. Bien. Vamos a una de las clasificaciones. La denominé clasificación A, clasificación según los efectos que causan el organismo. Ustedes tienen de uno de los autores, que es la primera tapa que ven acá, del 2016, lo tienen como material M22, o sea que es como uno de los materiales obligatorios, y ahí habla de irritantes, venenos sistémicos, depresivos, asfixiantes, carcinógenos y teratógenos, o sea como que clasifica a los químicos según los efectos que causa en esas 6 subcategorías, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Otros autores, por ejemplo, Creus Mangosio, uno de ellos es argentino, lo que hacen es clasificarlo y son más o menos similares esas categorías, porque habla de irritantes, habla de tóxicos sistémicos, habla de anestésicos y narcóticos, de asfixiantes, de cancerígenos, de sensibilizantes y de partículas no clasificadas como tóxicos sistémicos, o sea, para no olvidarse de ninguna. ¿Está? Bueno, esta es una clasificación y nuestra SRT en esta publicación, que son pocas páginas, deben ser 7 páginas, una cosa por el estilo, en esta clasificación, que se las di como un material obligatorio, como M21, y ustedes la podrían descargar de la página de la SRT, habla de irritantes, asfixiantes, narcóticos, neumoconióticos, tóxicos sistémicos, alérgenos, carcinógenos, teratógenos, mutágenos, un poquito más, amplía un poquito más esa clasificación.
Esa clasificación de la SRT es del 2016. Como pueden ver, son todas muy similares. Vamos a decir algunas pequeñas palabras de cada una de estas subcategorías. Pero antes de eso me gustaría hacer lo siguiente, como para no perdernos en la idea. Estoy avanzando rápido y después voy a volver para atrás. Acá son pequeños comentarios de cada una, pero lo que quiero hacer es lo siguiente, ir a otra clasificación. Recién hablábamos, a ver si lo pesco de acá, de una clasificación según los efectos que causa en la salud humana. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de otra clasificación. Vamos a hablar de una clasificación según el estado de agregación de la sustancia contaminante. Ustedes después me van a poder preguntar, y bueno, ¿y para qué esto? Vamos a leer acá las diapositivas para ver por qué también nos interesa esta clasificación. Porque el estado físico o de agregación de los contaminantes va a condicionar el comportamiento en el aire. ¿De quién? Del contaminante. Va a condicionar ese comportamiento del aire, perdón, del contaminante en el aire. Por ende, va a condicionar la acción que va a sufrir el aparato respiratorio humano. El estado de agregación del contaminante va a condicionar eso. Además, va a condicionar a los equipos de muestreo y el tratamiento del aire. O sea, en función de su estado de agregación, tendremos que usar un equipo de muestreo u otro equipo de muestreo. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Clasificaciones. Entonces, según la OIT, una clasificación ya bastante vieja, del 1999, en su capítulo 30, esta es la famosa enciclopedia de la OIT, hablaba de gases, vapores, nieblas, polvos, humos y partículas en un mismo nivel, o sea, como que no, como que gases, vapores y nieblas eran distintas categorías de los estados de agregación de los contaminantes. Está bien, no es que estén mal. Avanzada un poco el tema de la ciencia y la tecnología, como que esas clasificaciones tienen una cierta jerarquía, o sea que hay unas dentro de otras. Por ejemplo, la clasificación del 2011 que hacen Creus Mangosio dice, bueno, una cosa son gases y vapores, porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de estado gaseoso, ¿está? En cambio, en las otras estamos hablando de partículas. ¿Esas partículas cómo pueden ser? Y esas partículas pueden ser sólidas o líquidas. ¿Dentro de qué? ¿O en qué? En el aire que tenemos en ese medio ambiente laboral. O sea, estamos hablando de partículas. Partículas pueden ser sólidas o líquidas. Si son sólidas, podrían ser polvos o podrían ser humos. Si son líquidas, podrían ser nieblas. ¿Está? Entonces lo que hace es una jerarquización de esos estados de agregación. ¿Está? Otro autor, por ejemplo Álvarez, dice, bueno, en definitiva, se trata de aerosoles. Todos son aerosoles. ¿Sí? Y tenemos aerosoles sólidos, avanzo, y aerosoles líquidos. Aerosoles sólidos, tenemos polvos y humos. Y aerosoles líquidos tenemos nieblas y neblinas. ¿Entienden esto? O sea, como que se subordinan unos a otros. ¿Está? Entonces, hay algunos autores ya, fíjense que aunque son clasificaciones de hace 10 años atrás, se siguen manteniendo. Y bueno, a ver, podríamos hablar de aerosoles de forma genérica. O sea, todos los contaminantes están en forma de aerosol sólido o de aerosol líquido. ¿Está? O de gases. En definitiva, esas son las clasificaciones. ¿Sí? Bueno. Y acá comienza a hablar, vamos a volver ahora en un ratito, de cada uno de ellos como para tener una idea. Yo voy a ir ahora a una siguiente clasificación. O sea, tenemos hasta ahora dos clasificaciones, una según los efectos que causa sobre la salud humana, otra según el estado de agregación, y estamos diciendo que ambas tienen su interés. Ambas tienen su interés. ¿Por qué? Porque una es a los efectos de la medicina laboral y la otra es a los efectos de la toma de muestra. Y también está relacionado con la salud, porque depende del estado de agregación, decíamos que es la forma en que se incorpora al aparato respiratorio. Pero también tenemos otra clasificación. Y esa otra clasificación, perdón,
Vistas estas dos clasificaciones, podríamos preguntarnos, bueno, a ver, ¿cuál de las clasificaciones anteriores utiliza la reglamentación argentina? ¿Cuál? Vimos dos. ¿Utiliza alguna de ellas? ¿Sí? ¿No? ¿Utiliza otra? ¿Cuál es el objetivo de analizar las clasificaciones anteriores? Son preguntas válidas que nos podemos hacer ahora. Vamos a ver una tercera clasificación. La tercera clasificación nos podría sonar un tanto extraña y un tanto compleja. ¿Por qué? Porque habla de la clasificación según la composición química de los contaminantes. O sea, según su estructura química, según la formulita química que ustedes vieron en materias como química. Entonces uno puede decir, pero uy, qué raro que suena esto, ¿no es cierto? O sea, hacemos una clasificación en función de la estructura química del contaminante. Suena medio como extraño de entrada, ¿no es cierto? Bueno, digamos algunas otras cosas, o sea, el entorno. El número de sustancias con efectos tóxicos es creciente, ¿sí? E incluye a muchos compuestos conocidos. El número de sustancias tóxicas con importancia industrial es reducido. Si yo lo marcara ahí como los óvalos que tengo arriba, tengo sustancias tóxicas, ahora vamos a ponerle cantidades para tener idea, ¿no es cierto? Sustancias tóxicas, una enorme cantidad de sustancias tóxicas. Ahora, que tengan importancia desde el punto de vista industrial, el grupo es menor, es un subgrupo de eso y es un subgrupo menor. ¿Está? Entonces, un criterio, que es el que vamos a ver ahora, un criterio de clasificación es por la estructura química responsable de la toxicidad. Clasificación por estructura química responsable de la toxicidad. O sea que está relacionada con los elementos químicos, o con los grupos funcionales, o con los compuestos químicos definidos. La verdad que a todos nos suena raro, pero es la que utilizan la mayoría de las reglamentaciones, la nuestra incluida. Nuestra reglamentación utiliza este criterio, o sea, esta clasificación. De hecho, vamos a ver 20 páginas, qué sé yo, que tiene, una tabla, hay como 200 compuestos químicos, 200 compuestos químicos que se tabulan en nuestra legislación de higiene y seguridad, en ese decreto 351, modificado por resolución 295 al 2003, ¿está? Donde ahí están los nuevos valores, nuevos para nosotros, ¿cierto? Del 2003, ¿está? Así que esta es la clasificación que va a utilizar ¿quién? Que va a utilizar nuestra legislación. Simplemente para abundar ahora en detalles, o sea, ¿cuántos compuestos químicos hay? 5 a 7 millones de productos. No tenemos una lista. Yo dije que tenemos una lista de 200, más o menos. ¿Está? Al año se producen 400 toneladas para agricultura, alimentos, medicina, energía, consumo, etc. Solo en América del Norte se desarrollan 1.200 productos químicos nuevos al año. O sea que fíjense lo descomunal de este crecimiento. ¿Está? Entonces, primero, deberíamos tener una actualización un poquito más frecuente de nuestra legislación, para que no se nos escapen cosas un tanto complicadas. No todos están estudiados. Esos millones de productos, no todos están debidamente estudiados. Y por supuesto, repetimos, no todos tienen el mismo interés desde el punto de vista de la higiene laboral. ¿Está? Bueno. Finalmente, hay otra clasificación, o podemos considerar otra clasificación de estos. Estamos hablando de riesgos químicos, ¿no es cierto? O sea que esta primera parte estamos hablando de riesgos químicos. Podríamos considerar otra clasificación. No le voy a dar demasiada entidad a esto acá, simplemente se las muestro. Esto es una clasificación, pero para interiores de ambientes no industriales. No industriales. Se lo dejo acá, son dos placas nada más. Y clasifica en productos derivados de la combustión, en compuestos orgánicos volátiles, en plaguicidas, en radón. En radón vamos a hablar bastante en la última unidad, en la unidad 6, que será la última unidad de la materia, o sea que será en el presencial 10. Partículas y fibras en suspensión.